Bienvenidos a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Chacho, qué bueno estar aquí una vez más. Así es. Hablando sobre este gran tema. El título de nuestra temporada es Mis Finanzas y la Iglesia. Y como muchos saben, hemos venido hablando de este evangelio que ha traído mucha distorsión a las enseñanzas bíblicas acerca de nuestro dar a la obra de Dios, el tal llamado evangelio de la prosperidad. Evangelio que ha traído mucha confusión, lamentablemente. Pero hoy queremos hablar de lo que sí dice la Biblia acerca de nuestro dar a la iglesia. Así es. Como tú dices, le hemos dedicado 5 episodios a estudiar, reflexionar acerca de distorsiones que hay en este tema del dar y del aportar a la iglesia, a la obra de Dios. Y ya queremos empezar precisamente a ver lo que la Biblia sí dice para enseñar la verdad, lo que la palabra establece y dispone en este tema del aporte, de nuestro aporte. Así es, Chacho. ¿Y qué es lo primero que pudiéramos decir acerca de este tema? Sí, yo quisiera empezar con dos aspectos que entiendo que son importantes a la hora de hablar de esto, del aporte de los creyentes a la iglesia. Y el primero es algo relativamente obvio, pero es algo que debemos recordar. Y es que la iglesia y la obra de Dios necesita recursos. Y esos recursos deben provenir no del gobierno, no de organismos internacionales, no de agentes externos a la obra de Dios, sino de los hijos de Dios, de aquellos que entendemos que estamos aquí con el propósito de expandir y proclamar el evangelio, proclamar el reino de Dios, y todo eso implica recursos, y los recursos van a venir de aquellos que nos hemos comprometido con esa obra. Yo creo que eso es algo obvio, pero es bueno recordarlo. Claro. O sea, si yo estoy en mi iglesia local, es mi compromiso con esa iglesia, el aportar de mis recursos para que mediante los mecanismos que esa iglesia tenga, el evangelio sea se me sirva a mí proclamado. Como se me sirva a mí, porque yo necesito alimento espiritual. Claro. Y también haya alimento espiritual para otros que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Exacto. Eso por un lado. En segundo lugar, además de que nuestro aporte se ve como algo obvio y requerido, y de una u otra manera la palabra así lo establece, ese aporte debe ser regular, debe ser sistemático, porque las necesidades del trabajo de la iglesia son necesidades regulares. O sea, hay locales que pagar, hay servidores que pagar, y son gente que tiene que vivir de algo. Y por lo tanto nosotros debemos comprometernos con aportar y hacerlo de una manera regular y sistemática. Yo creo que esos son como dos aspectos donde no hay ninguna controversia al respecto. Nosotros somos responsables y si lo somos, por lo tanto, debemos hacerlo de una manera regular y sistemática para poder sostener los trabajos regulares y sistemáticos que la obra de Dios necesita. Y ciertamente, Chacho, mira, eso no es controversial. Lo que sí es controversial es cuando le ponemos nombre a ese aporte, y es la palabra diezmo. Y para los que no están familiarizados con el término diezmo, es básicamente el 10%. Si yo soy un asistente a la iglesia, normalmente se refiere al 10% de mis ingresos que deben de ser aportados a la obra de Dios. Sí. Y ese concepto del diezmo, muchachos, no es exclusivamente bíblico. Vemos a lo largo de la historia cómo civilizaciones habían dado a sus dioses una X cantidad de recursos para el disfrute de ellos o la obra de esos dioses, ¿cierto? Sí, pero sí lo vemos también en las prácticas en la Biblia. ¿Qué tú nos tienes que decir al respecto? Sí, ciertamente. Hoy en día es un concepto muy popular, y más que popular, muy extendido en muchas iglesias protestantes, cristianas, donde una buena parte de sus ingresos provienen precisamente de los diezmos y las ofrendas de sus asistentes o de sus feligreses, pudiéramos llamar a los que asisten a la iglesia. Sí. Y aquí aprovecho para hacer la diferencia entre diezmo y ofrenda. Sí, no han hecho esa pregunta. Sí, básicamente un diezmo es la 10ª parte de algo. Yo lo refiero a mi ingreso, a mis ganancias, a mis rendimientos. Y las ofrendas son una cantidad que yo aporto que no tiene relación proporcional con nada, sino simplemente una ofrenda voluntaria. Aunque, como vamos a ver a lo largo de este episodio,
tanto el diezmo como las ofrendas son ofrendas voluntarias, porque uno la da cuando uno quiere hacerlo. Y bueno, de eso se trata el episodio. Pero precisamente, recientemente se hizo un estudio, de hecho, de este año, por esta firma norteamericana, Varna Group, una firma que hace muchísimas encuestas, tiene muchísima información al respecto de las iglesias, del comportamiento, de la sociedad, etc. Entonces ellos alegaban, o más que alegaban, ellos reportaban lo siguiente. Este estudio se llama Visitando de nuevo el diezmo y las ofrendas, 2022. Dice que un 60% de los cristianos practicantes están familiarizados con el concepto de diezmo y pueden definirlo. Y un 18% al menos lo conoce. No lo puede definir con precisión, pero al menos lo conoce. Un 42% de los cristianos practicantes dan al menos un 10% de su ingreso a la iglesia o a su ministerio local o al ministerio local al que ellos asisten. O sea que casi la mitad, más o menos, de los cristianos practicantes tienen su aporte en función de esta norma de dar el 10% de su ingreso a sus iglesias locales. Y ahí está, Chacho, la controversia de nuestros días, porque como tal y bien lo dice esas estadísticas, hay un 50% de la población cristiana. Aproximadamente, un poquito menos, un 42%. En Estados Unidos. Yo creo que eso es así en una buena parte del mundo. Exacto. Sí. Que lo entienden y que saben, conocen el concepto, pero la controversia está en el punto de que ¿es obligatorio el diezmo? ¿Es una obligación de todo creyente dar? ¿Es algo bíblico? Sí, ¿Qué tú nos puedes decir como pastor? Ahí es como decimos en República Dominicana, para los que no conocen ese concepto, es cuando las cosas se ponen difíciles, decimos, ahí es que la piña se pone agria o la puerca retuerce el rabo. Sí. Es una manera de decir, sí, precisamente ahí es que está la controversia. ¿Es obligatorio o no? Y quisiera, antes de como extenderme un poquito en las razones que doy para una posición u otra, yo quisiera explicar de dónde viene la idea de muchos de que el diezmo es algo obligatorio para hoy en día. Muchas iglesias lo enseñan, como tú dijiste, pero exacto. A veces no con mala intención. No, aunque no, muchos sí lo hacen, es obligatorio, es pecado no diezmar. Exactamente. Pero otros en verdad lo hacen inocentemente y con el deseo de instruir a la congregación al dar. Exactamente, y algunos le atribuyen pecado al no diezmar, pero no lo hacen, como tú dices, con mala intención. O sea, aquí no estamos atribuyéndole mala intención a ese tipo de enseñanza, sencillamente queremos ir a la palabra a ver qué es lo que establece en cuanto a esto. Exacto. Entonces, lo primero es que ¿por qué es que el diezmo es considerado como algo obligatorio para muchas iglesias y ministerios hoy en día? Bueno, lo primero es que está presente en muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Sin definitivamente, duda. Eso no lo podemos negar y es algo que hay que reconocer. En segundo lugar, y es como medio redundante con lo que acabo de decir, pero quiero ser específico, en Génesis 14, Abraham, el padre de la fe, padre del pueblo judío, por así decirlo, le entrega los diezmos de un botín. Él acaba de ganar una guerra, una batalla contra diversos reyes, o sea, tratando de salvar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por un grupo de personas, y va y los rescata, derrota a estas poblaciones, y con el botín de vuelta se encuentra con un personaje que nos dice la palabra que era rey y era sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le da los diezmos del botín a Melquisedec. Esa es una ocasión especial que muchas personas lo ven como muy importante en esto del establecimiento del diezmo, porque Abraham es el padre de la fe y está dándole diezmos a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. En segundo lugar, en Génesis 28 vemos a Jacob prometiéndole un diezmo a Dios, de que si Dios lo bendecía, lo protegía, lo prosperaba y demás, él le daría un diezmo. Pero este era como un diezmo futuro. Jacob no sabemos al final si lo dio o no lo dio, pero era como, si tú me bendices, yo te voy a dar un diezmo de todo lo que tú me des. Y es una forma también, o es un pasaje al que se hace referencia. Luego, posterior a eso, de Abraham y Jacob, viene la ley de Moisés, que es cientos de años más adelante. Viene la ley, y en la ley entonces Moisés establece diezmos obligatorios para los israelitas. Y no solamente eso, sino que en Malaquías 3 hay un pasaje que nos hace referencia, el profeta nos hace referencia a que Dios acusó al pueblo judío de robarle. Y ellos le preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas me han robado. Recordemos que la ley había establecido como una obligación que ellos diezmaran
y por lo tanto Dios los acusa de haberles robado, porque había una obligación. Chacho, y si... De ahí viene esta idea de que el diezmo es algo obligatorio. Exacto, yo lo puedo ver en cada mención que tú haces. Era una costumbre del pueblo, era algo que estaba claro en el pueblo judío. Entonces, ¿por qué pudiéramos decir o preguntarnos, ¿está vigente hoy ese sistema de diezmo para nosotros? ¿Aplica para nosotros hoy? Sí, como te dije, dada toda la evidencia bíblica que acabo de citar, parecería que sí. Como que hay mucha evidencia a favor de una postura de que el diezmo es obligatorio, pero que es bíblico como hemos hecho a lo largo de múltiples episodios, queremos ser bien cuidadosos con la interpretación de la palabra y discernir claramente lo que nos está diciendo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que uno debe presentarse ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que corta con precisión la palabra de verdad. Entonces tenemos el deber de cortar con precisión lo que la palabra nos establece. Entonces, comenzando a mencionar algunos casos. En el caso de Abraham, en Génesis 14, ciertamente Abraham le dio los diezmos a este personaje, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Pero recordemos, Abraham no tiene ninguna orden de Dios para que diezme. Esto Abraham lo hizo porque en ese momento no había ley. No sabemos de dónde Abraham sacó ese porcentaje, esa costumbre, esa práctica. ¿Tú crees que lo haya visto de Dios, de otras culturas paganas? Es posible que lo haya visto de otras culturas, que una forma de honrar una deidad era dándole un diezmo. Una ofrenda. No queremos que algunos piensen que estamos introduciendo elementos paganos a lo que está pasando, sino que sencillamente Abraham por alguna razón había visto esta práctica y que una forma de honrar la deidad era pues diezmando, porque obviamente Abraham no tenía en ese momento ninguna ley, ninguna norma que lo estableciera. Entonces primero el diezmo de Abraham fue absolutamente voluntario. ¿Okay? Lo segundo es que Abraham no se nos dice que diezmó de todo lo que él poseía. Abraham diezmó del botín que trajo. Fue el botín que trajo, él diezmó de manera aislada. Exacto. En tercer lugar, lo hizo por lo visto, él no siguió diezmándole a Melquisedec, él diezmó de manera única en esa ocasión. Quizás hubo otras ocasiones donde tuvo algún tipo de ofrenda, pero la Biblia no lo menciona. Pero no lo menciona y no lo vemos como una práctica que él continuó. Por lo tanto, de la experiencia de Abraham, del caso de Abraham a Melquisedec, no podemos deducir que el diezmo es obligatorio. Porque ahí no hay una obligatoriedad. No podemos decir que Abraham instituyó el diezmo. Exactamente. No lo podemos decir porque, claro, está en su caso, fue voluntario, fue puntual, fue en una ocasión y ahí quedó. En el caso de Jacob tampoco, porque Jacob le prometió un diezmo a Dios. Pero cuando uno interpreta ese pasaje correctamente, realmente, lo que Jacob hizo fue algo pecaminoso porque trató de sobornar a Dios. Sí. Trató de comprar la protección de Dios. Trató de comprar la bendición de Dios. Y eso es algo condenado luego en múltiples ocasiones. En el mismo Nuevo Testamento se condena cuando queremos comprar las dádivas de Dios. De eso es que hemos venido hablando. Ya hemos hablado en otros episodios. No podemos acercar a Dios como que a Dios le importa o le interesa mi dinero y que Dios me va a bendecir por lo que yo le dé. Él no necesita eso. Él creo que quiere ver un corazón entregado y sumiso a su voluntad. Entonces, de la práctica de Jacob tampoco podemos deducir que el diezmo era obligatorio. Adicionalmente, viene la ley y la ley instituye el diezmo. Aquí sí hay una obligatoriedad de parte de la ley. La ley obliga a los judíos a diezmarle a Dios. Pero quiero aclarar que no es tan sencillo como parece. Es una frase que nuestro pastor Miguel Núñez usa mucho porque teníamos un podcast con ese título. Porque en el caso de los judíos, la ley establecía 3 diezmos, no 1, 3 diezmos. El primer diezmo era el dedicado a los levitas. Los levitas eran que administraban el templo, eran que gobernaban la ciudad o la población, eran los gobernantes. No había rey. Era una exactamente. Teocracia. Moisés era el líder, por así decirlo. Luego, posteriormente, hubo otros líderes, pero definitivamente los levitas eran que gobernaban. Era, por lo tanto, una teocracia. Ese era su gobierno. Esto era como un impuesto. Exacto. Ellos pagaban para sostener ese grupo a su gobierno. Exactamente. Que estaban haciendo una labor. Exactamente. El segundo diezmo, y de hecho ese primer diezmo está en Números 18, del 25 al 30, está establecido ese primer diezmo. El segundo diezmo era para las fiestas nacionales, o sea, los festivales que tenía instaurada la religión judía, el judaísmo,
eran fiestas nacionales que involucraban a todo el pueblo, que involucraban gastos y inversiones significativas. Entonces Dios estableció que los judíos financiaran, pagaran los costos de esas fiestas. Eso está en Deuteronomio 12, del 10 en adelante. Y también era recogido de manera obligatoria. Y número 3, estaba el diezmo, que era una vez cada 3 años para las viudas, los huérfanos y los más necesitados. Era como la seguridad social de los judíos. En este caso está en Deuteronomio 14, del 28 en adelante, y ahí se establecía ese diezmo. Fíjense que haciendo esta separación del diezmo que Dios se queja, por así decirlo, en Malaquías 3, es del diezmo a los levitas. Ellos habían faltado en el diezmo a los levitas. Cuando le dice, me han robado. Me han robado. No están trayendo sus diezmos al alfolí, tráiganlo al alfolí, pero está ocurriendo que ellos no estaban dando el diezmo a los levitas. Entonces, estos 3 diezmos son obligatorios en el pueblo judío y por lo tanto, cuando nosotros lo analizamos, estos eran los aportes que los judíos hacían para que ellos funcionaran como sociedad. Eran una teocracia, ese era su sistema de gobierno, su sistema religioso. Lo que podemos concluir es que por lo visto este esquema, el equivalente en el Nuevo Testamento de ese esquema de diezmos obligatorios es lo que vemos en Romanos 13:7, de que nosotros debemos pagar nuestros impuestos. Exacto. Eran los impuestos a la nación. Ahora nosotros también, en Romanos 13:7 se nos dice que tenemos que pagar los impuestos a la nación. O sea que si nosotros derivamos que los diezmos que los judíos tenían que pagar obligatoriamente son obligatorios también para nosotros, tenemos que pensar entonces en el diezmo a los levitas, en el diezmo de las fiestas nacionales y en el diezmo cada 3 años a la seguridad social, no que era un 23. 23.33, no es un 10%. Estaríamos hablando de un 23. Al menos de un 23, porque habían 23.3. otros impuestos bajo los cuales ellos tienen la obligación de pagar, como el impuesto de los primeros frutos, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan sencillo como parece. Si quiero traer la ley del diezmo a hoy, tendría que traerla completa. Algunos pudieran decir, bueno, no, porque ya las fiestas nacionales no existen. Tenemos los levitas, que son como los pastores y demás, pero no son equivalentes, son instituciones distintas, no hay equivalencia entre una cosa y otra. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en deducir que hay una obligatoriedad del diezmo en el día de hoy. O sea que podemos decir, Chacho, que en el Nuevo Testamento no hay ninguna instrucción del diezmo. Eso es algo que podemos afirmar. Bueno, el punto final, exactamente lo que tú acabas de mencionar. Ya analizamos todo lo que el Viejo Testamento dice y ya vimos por qué no puede ser aplicado de manera equivalente al día de hoy. Pero si vemos lo que dice el Nuevo Testamento, las pocas veces que el diezmo aparece en el Nuevo Testamento, aparece en un par de ocasiones en los Evangelios, Jesús refiriéndose al diezmo. Y dice que sí, que el diezmo hay que pagarlo, pero recordemos que Jesús vino bajo la ley. Bajo cumplir la Una ley. vez que Él muere y resucita, es que la ley queda abolida. Y ahora tenemos el nuevo pacto. Pero Él vino bajo la ley, y bajo la ley había que cumplir el diezmo. Él se refiere al diezmo como una obligación que estaba todavía presente en el tiempo que Él estaba caminando aquí. Luego, el Nuevo Testamento también se refiere en Hebreos del diezmo de Abraham a Melquisedec. Pero ya eso lo explicamos. Exacto. O sea, se hace referencia a que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero ahí no se obliga, ahí no se menciona que entonces tenemos que dar los diezmos. Exacto. Ahí se está hablando de la superioridad de Melquisedec por encima de Abraham, porque si Jesús es un sacerdote conforme a Melquisedec, entonces es mayor que Aarón y que Abraham. El contexto era totalmente otro. Económico. Era explicando el sacerdocio de Jesús. Exacto. Comparándolo con Melquisedec y cómo Abraham honró a Melquisedec y cómo Jesús es según Melquisedec el sacerdocio. Y eso ya es un tema teológico en el que no vamos a entrar. Pero no se menciona en ese pasaje el diezmo para instituirlo, sino como una referencia mostrando la superioridad de Cristo. Entonces, definitivamente el Nuevo Testamento, en ningún pasaje, en ninguna carta pastoral de Pablo a ninguna de las iglesias y en ninguna otra carta que leemos en el Nuevo Testamento, hay una institución del diezmo como obligación para el cristiano en el día de hoy. Entonces, parecería, con lo que estamos diciendo, parecería entonces que nosotros estamos diciendo, bueno, entonces no, porque no diezmamos. Típicamente los que les gusta que uno hable de que no hay diezmo,
es como que se frotan las manos. Encontré la fórmula. Y dicen, estoy liberado de la obligación, exacto, estoy liberado del deber. Exacto. Recordemos que yo comencé hablando de un principio de que quién es que va a pagar la obra de Dios, quién es que va a financiar la obra de Dios. Y vemos al apóstol Pablo pidiendo ofrendas para el sostenimiento de las iglesias, para el sostenimiento de los hermanos. Exactamente. Sí había una práctica dentro de los apóstoles de ofrendar, quizá no diezmar, pero sí de ofrendar, porque el sostenimiento de la iglesia era necesario y lo es hoy, como tú bien lo explicaste. Así es. Chacho, y hay un reto para nosotros en el día de hoy, y es el de escudriñar nuestro corazón y ver qué tan generosos somos. Y yo quiero, con relación a las ofrendas a nuestra iglesia, yo quiero cerrar con una cita de Spurgeon, del año 1880, este famoso predicador, y es un reto, creo, para todos los que estamos hoy viviendo en esta época, y él está hablando en torno a esto, en torno a las ofrendas y al diezmo. Y él dice, pero ustedes no están bajo un sistema similar al que los judíos estaban obligados a pagar diezmos a los sacerdotes. Si existiera tal regla establecida en el Evangelio, destruiría la belleza del dar espontáneo y quitaría toda la flor del fruto de vuestra libertad, decía él. De vuestra liberalidad. Perdón, de vuestra liberalidad, de ser libres, ¿cierto? De ser generosos. Generosos. Correcto. Sin embargo, esta ausencia de la ley y regla no significa que debéis dar menos de lo que dieron los judíos, sino más bien que debéis de dar más. Porque si entiendo bien lo que implica el término liberalidad cristiana, ha de ser según el ejemplo del mismo Cristo. Amén. Y él sigue, ¿sabéis cuánto amó nuestro Señor Jesucristo al saber cuánto dio? Se entregó por nosotros porque nos amó con toda la fuerza y energía de su naturaleza. Así es. ¿Por qué aquella mujer rompió el vaso de alabastro y derramó el precioso ungüento sobre la cabeza de Cristo, cuando podría haber sido vendido a mucho precio y el dinero dado a los pobres, o cuando podía haber guardado su ungüento para sí misma? Dio mucho porque amó mucho. Os recomiendo esa regla. Dad como amáis y medid vuestro amor por vuestra dádiva. Bueno, ese es el estándar. Tremendo desafío. El amor a Cristo va a ser entonces nuestra medida de la ofrenda. Así es. Ciertamente muchos de nosotros, cuando hablamos de diezmo y nos sentimos obligados, o hablamos de aporte y nos sentimos obligados, lo que tenemos que revisar es nuestro amor hacia el Señor. Porque si viviéramos de una manera entregada y sumisa y sometida, el dinero para nosotros, el dinero nuestro sería del Señor. Obviamente tenemos que cubrir necesidades, tenemos cosas compromisos que cumplir, claro, pero ciertamente estará siempre nuestro corazón presto a dar y a contribuir con la obra de Dios si nuestros corazones están bien delante de Dios. Dice la palabra que es más bienaventurado el dar que recibir, y Así que el es. Señor se goza en ver un corazón alegre dando, ¿cierto? Así es. Así que ese es un gran reto que la misma palabra y el sacrificio de Cristo nos lanza a nosotros en cuanto a nuestro ofrendar a la iglesia. Gracias, Chacho, y a ustedes los esperamos en otra entrega de Tu Corazón y el Dinero para seguir hablando de mis finanzas y la iglesia.